a predicar, quiero que si algo es para ti, digas amén. Di amén. Uno que otro dijo amén, eso está en old school, eso está en pente, yo nada que ver. Pues en inglés, ¿te gusta? ¿Puedes decir hey man? ¿Te gusta más? ¿Alguien puede decir hey man? ¿Más fresón? Hey man, ¿vale? ¿Más fresón? O si eres nerd, también puedes decir X-Men. Se vale, date un fuerte aplauso a Dios, ¿verdad? Date un fuerte. Fíjate, estas últimas semanas hemos estado hablando mucho acerca de cómo el enemigo ataca, porque el enemigo no tiene trucos nuevos. Repite conmigo, trucos. El enemigo no tiene trucos nuevos. En la palabra de Dios encontramos una manera en la que el enemigo ataca nuestras mentes, que lo sigue haciendo en estos tiempos, y es haciéndote pensar que no vales. ¿Alguien acá? Que no eres suficiente, que no eres lo suficiente bueno para servir a Dios, de que sabes de que tus talentos tal vez sean muy chiquitos, y empieza el enemigo a hacerte voltear a otros lados para que te compares con lo que tiene otra gente. Mira, el enemigo es pero tan buen bully, que hasta te hace que te agüites si alguien tiene más seguidores que tú en Instagram, y te creo. ¿Alguien acá? El enemigo siempre está buscando que tú y yo nos comparemos. Yo quiero hablarte de la historia. Pregúntame, ¿cuál historia? De el rey David. Ya me la sé. Hace decir, sí. El underdog David, que venció a Goliat con una onda, ¿verdad? ¿Cuántas piedras agarró David? Ay, Daniela, viene aquí, Señor, ayúdame. Todos 5. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Pero hoy quiero que, aunque tú y yo ya sabemos el spoiler, que es que David, ¿qué? Gana, ¿cierto? Quiero hoy que analicemos un poquito la antesala al milagro que Dios hizo a través de su vida. Repite conmigo, antesala. Yo quiero invitarte a que te animes, porque yo sé que probablemente la estás pasando súper chido, tal vez la estás pasando más o menos, o probablemente la estás pasando muy mal en estos momentos, pero quiero decirte que aunque tú no puedas ver a Dios trabajando en estos momentos, no quiere decir que no lo está haciendo. ¿Alguien acá? ¿Alguien acá? Y lo que tú estás viviendo, déjame decirte que es la antesala. Estás en un proceso de Dios para algo increíble, y tú y yo conocemos la historia porque la hemos leído, de que David ganó. Y yo estoy seguro que tú y yo, puestos en las manos de Dios, no vamos a perder. Tenemos un Dios que no ha perdido ninguna batalla, y lo que estés atravesando no va a ser la primera vez que pierdas. Y es padrísimo, porque quiero que analicemos la antesala al milagro que Dios hizo a través de David. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Va a aparecer en pantallas. Y quiero que analicemos un poquito, porque David era un pastor de ovejas. Repite conmigo, pastor. Su padre lo envía a que vaya con sus hermanos. Les dice, hey David, llévales quesito a tus hermanos, ¿verdad? Llévales agua, llévales un poco de vino, llévales lo que ellos necesitan. Y David era una persona obediente y fue a hacer lo que su papá le había encargado. Él fue obediente, pero al llegar con sus hermanos, que ellos eran soldados que estaban listos para pelear, David se encuentra con voces. Repite conmigo, voces. Es interesante, te repito, cómo el enemigo no tiene trucos nuevos y sigue usando los mismos, sigue usando voces para que tú y yo no lleguemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjate nada más lo que dice aquí. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar, porque David dijo, hey, ¿quién es ese gigante que está ahí? Que está amenazando al pueblo de Dios. ¿Y qué le pasa? ¿Sabes que David se enoja y su hermano lo ve hablando? ¿Quién era ese gigante? Y le dice, cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Número 1 aquí, le empieza a decir, le empieza a minimizar, ¿cierto? Con esas, o sea, eres pastor, pero no eres ni los chidos. O sea, porque en esos tiempos el trabajo más bajo que existía, el que te pagaban menos, era ser pastor de ovejas. Siempre olías mal, siempre estabas trabajando y ni siquiera eran tuyas las ovejas a veces, como en el caso de David, y eran pocas ovejas. La Biblia no dice si eran muchas o pocas, pero estoy seguro que su hermano lo dijo de una manera despectiva, y se nota ahí, ¿sí o no?
Con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando. Conozco tu orgullo, conozco tu engaño, solo quieres ver la batalla. Aparte le acaba de decir chismoso, ¿verdad que sí? ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo. Me encanta. Empezó esa voz a hacerlo menos, a decirle chismoso. Y me encanta que la actitud de David, ¿sabes? Es que hice ahora y se va. Y eso es bien padre, porque cuando el enemigo te hable o alguien más quiere hacerte menos en lo que tú estás haciendo en tu vida y para Dios, no alegues con esa persona. Sigue el ejemplo de David y vete. Y si empieza la persona, déjalo hablar, pero no hagas caso. Si ni David, un hombre conforme al corazón de Dios, se detuvo a ponerse al nivel de la persona, a alegar con esa persona negativa, también nosotros no lo vamos a hacer, ¿cierto? Si a David le pasó que lo minimizaron, que no nos pase a ti y a mí. Amén. ¿Alguien acá? ¿Alguien puede decir amén? Caminó y entonces le contaron a Saúl. Le pregunta de David y el rey mandó a llamarlo, porque escuchó lo que decía. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le contestó Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, repite conmigo, insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo solo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Tremendo David, ¿verdad? Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo, la armadura de un rey, no pesada. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras. ¿Cuántas? 5, ya ahora sí ya saben. ¿Cuántas piedras? 5. Sí, ahora sí, seguritos no todos ya saben 5. El próximo domingo se los voy a preguntar, ¿cuántas piedras? 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra este filisteo. Entre paréntesis, si no leyeron la Biblia toda la semana, ahorita la están leyendo, amiguitos, ¿verdad? Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le dijo. Le rugió a David para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat, intimidándolo. Pero David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Por qué no oramos, iglesia? Gracias, Padre, te damos esta tarde. Te pedimos que hoy tú nos puedas hablar, Dios, que este mensaje sea la antesala para salir animados, Dios, retados también a ser mejores, ser más como tú, en el nombre de Jesús. Y antesala dice amén. Y mira, iglesia, en esta historia que tú y yo ya conocemos el final, que es David derrotando a Goliat, me emociona mucho porque, te repito, hay tanto que aprender aquí. Y quiero hablarte de las voces. Repite conmigo, voces. Tú y yo todos los días estamos escuchando voces. Y ahora tengo una pregunta para ti. Pregúntame cuál. ¿Qué voces estás escuchando? Y ahora la más importante: ¿qué voces tú y yo estamos obedeciendo? Ay, Señor, ¿qué voces estás obedeciendo en tu vida diaria? Y mira, probablemente estamos siempre rodeados de tantas voces y puedes preguntarme: Jorge, ¿cómo puedo diferenciar la voz de Dios a la voz del enemigo? Y mira, déjame decirte lo siguiente: tú y yo tenemos que conocer a Dios, conocer sus promesas, porque las promesas de Dios, la voz de Dios nunca va a ir en contra de su palabra. ¿Amén? Nunca va a ir en contra de sus promesas. Y la voz del enemigo siempre trae temor. ¿Alguien acá? Y la voz de Dios siempre trae fortaleza.
Es por eso que en medio de tanto ruido tú y yo tenemos que sintonizar siempre la voz de Dios. ¿Quieres conocer la voz de Dios? Lee su palabra y pasa tiempo con Él. ¿Alguien acá? Alguien dijo, es para mí. Y yo se lo digo porque cuando tú conoces a alguien, conoces hasta los pasitos. Me explico con lo de los pasitos. Yo estoy en mi casa, estoy, no sé, haciendo algo y Michelle me dice, voy a la tienda y ya se va. Y yo nomás escucho a veces los besitos acá. Ahí está la Michelle. Y llega y hasta como que la puedes sentir. Ahí acá. Como que cuando llega un familiar con el que pasas demasiado tiempo, reconoces hasta cómo camina. ¿Sí? O soy el único por acá. ¿No te pasa? Yo sé cuando llega alguien porque reconozco cómo camina mi esposa. Reconozco hasta cómo se ríe a lo lejos. Llegó Michelle. Porque paso tiempo con ella. ¿Por qué la conozco? Porque la amo también. Así lo puedo decir, aleluya, gloria a Dios. Porque paso tiempo con ella. Amén. La voz de Dios nunca va a ir en contra de sus promesas. La voz de Dios siempre te va a traer fortaleza. La voz del enemigo, todo lo contrario, va a ir en contra de las promesas de Dios y siempre te va a traer temor. Y aunque el enemigo, sabes, conoce tu nombre, porque conoce la escritura, él sabe las promesas de Dios que hay para ti. Él, aunque conoce tu nombre, siempre te va a llamar por tu error y tu pecado y tu pasado. Y Dios, aunque conoce tu error, tu pecado y tu pasado, te llama por tu nombre. Amén. Tenemos un Dios bueno y quiero hablarte de la primera voz. La primera voz que vemos aquí es la voz del rechazo. Es la voz número 1. Repite conmigo, rechazo. Todos hemos escuchado esta voz, ¿verdad? La voz del rechazo. Y yo me acuerdo de algo bien tremendo, porque cuando yo estaba, la primera vez que yo prediqué un mensaje de la palabra de Dios, yo recuerdo que mi papá andaba en un viaje en Israel y yo siempre era una persona que me negaba a compartir la palabra, porque aunque tú no lo creas y me vea como bien espiritual y como que me trajeron 3 palomas y me dejaron aquí enfrente, no, ya sé que no me voy a hacer. Honestamente yo no quería predicar la palabra. A mí me gustaba el rock and roll, me gustaban los Beatles, me gustaba tocar. Yo trabajaba tocando en bares, gloria a Dios, aleluya. Aquí hay testimonio atrás, alguien que me está viendo por allá afuera tenía un bar, el Jazz Café, y andaba yo tocando el rock and roll, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces lo último que yo me pasaba por aquí era que algún día yo iba a compartir del evangelio o predicar. Todos tenemos que compartir donde estemos, pero yo no quería predicar. Y mi papá, cuando me dijo, vas a predicar tú, yo recuerdo que, te digo de qué prediqué, de Job en el arca, o sea, todo mal, o sea, todo menso ahí, no sé ni qué hablé, ni qué dije, o sea, ¿puedo ser honesto contigo? No me acuerdo. Yo creo que la gente no aceptó a Jesús, yo creo que la gente lo desaceptó y se fue, ¿no? O sea, estuvo todo mal mi mensaje, pero le eché ganas, o sea, no estuvo mal, por aquí alguien que estuvo ahí, no estuvo tan mal, los 3. Mira, dame un aplauso de todos los yo me acuerdo que estaba una persona y me da una lista y todos cometemos errores, pero en vez de, imagínate, todo nervioso, me quebraba las patitas y hablo con esa persona y me dice, hey, predicaste pésimo, esto no es para ti, no porque seas hijo de un predicador tú lo vas a hacer. Aleluya. No, pues gracias, dije, no, Dios te bendiga, no, bendiciones, gracias por animarme. Iba bien agüitado, me acuerdo, bien agüitado, así, pero feo. Y empecé a escuchar esa voz, no, pues sí, no vales, no sirves. Te andas ahí haciéndola loco, no sé, por mi casa. Y yo me acuerdo que salí y estaba una señora que se llama Perlita. Ella fue mi maestra en la escuela dominical. Y yo me acuerdo que iba caminando y llega Perlita, me pone la mano en el hombro y me dice, sí, mijito, pues no se te entendió mucho, pero se pudo sentir la presencia de Dios. ¡Aleluya! Se me hizo tan tierno, Perlita. Y entonces la semana, no sé si les pasa, pero te pueden, no sé, te voy a poner ejemplo, las mujeres, te pueden hacer un corte de cabello y a ti te gusta como te ves, pero cuando te haces un cambio de look, porque yo no tengo esposa, igual digo, yo tengo mucho tiempo sin pelo, entonces ya no sé, pero cuando te haces un cambio de look o te compras algo nuevo, te sientes como medio inseguro y a ver si qué te van a decir tu nuevo corte de cabello, o en el caso de la nueva rasurada que traes de barber, ahí en acá, como que, ay, no sé qué me van a decir. Y mira, suele pasar que 5 personas te dicen, hey, qué fregón se te ve el cabello. Pero si uno te dice, se te ve, ay, ¿qué te hiciste? ¿Con cuál te vas a acordar cuando te vayas? La mala, ¿verdad?
incircunciso, filisteo, pagano, te puedes pensar acá, ¿no? O sea, te acuerdas de lo malo, porque siempre se nos queda como que lo malo que nos dicen. Y yo toda la semana empecé a escuchar la voz de este cuate que me dijo que yo no servía para nada, que yo no servía para estar ahí enfrente, y estaba todavía atormentado con eso, hasta que dije, ¿sabes qué? Dije, mi papá me fue así, así. Me dijo, pero Perlita me dijo que estuvo bien. Dice, escucha la voz de Dios. La voz de Dios siempre te va a animar. La voz del enemigo siempre te va a desanimar. La voz del desprecio. Y yo sé que a ti, probablemente, alguien te ha dicho que no vales. Alguien te ha dicho que lo has hecho mal. Tal vez tengas un trasfondo, tal vez has dejado que te definan errores que has cometido. Y el enemigo viene, y el enemigo no tiene trucos nuevos. Porque eso que puedas estar sintiendo, esa voz de que todo está mal en tu vida, de que ya no hay esperanza para ti, de que duras 3 días bien y 8 mal, el enemigo viene como un buen bully, así como a David, y te empieza a decir que no vales. Y hay una frase que tenemos aquí en antesala que decimos mucho, pero es bien importante, es que es igual de importante escuchar. Es igual de importante que aprender a reconocer la voz de Dios. Es igual de importante aprender a ignorar también la voz del enemigo. ¿Alguien acá? Entonces te repito, ¿cómo puedes diferenciar tú la voz de Dios y la voz del enemigo? ¿Sabes qué? Te repito, la voz de Dios siempre te va a dar para arriba, a animar. Siempre te va a recordar sus promesas. Siempre te va a decir que lo mejor está por venir. Mientras la voz del enemigo siempre te va a decir que no vales, que no puedes, y te va a traer temor. Ahora te quiero decir algo. Escucha la voz de Dios, porque es la voz que te dice que aún hay esperanza para ti. Amén. Dios es bueno. Y la otra voz que te quiero hablar hoy es una voz bien tremenda, y es la voz de la comparación. La voz de la comparación, repite conmigo, comparación. Hay una frase que dice, ¿quieres matar algo hermoso? Empieza a compararlo. Ay, Señor. Ok, me explico. Yo me acuerdo que el primer regalo que yo recibí en toda mi vida, ¿alguien se acuerda del primer regalo que le dio su papá que le impactó? ¿Alguien? Soy el único pecador que se acuerda de cosas materiales, Dios mío. Bien por mí. Pero mira, a mí no fue tan lujoso. Yo me acuerdo que estábamos en Estados Unidos y fuimos de vacaciones y entramos a un 7-Eleven o esas gasolineras que están llenas como de vaqueros ahí como por acá, no sé. Y yo me acuerdo que había un reloj. O sea, hay varios, ya les platicó esta historia, pero queda perfecto con esto. Un reloj. Repite conmigo, reloj. Estaba bien fregón ese reloj, la neta estaba chido. Eran los 90s, era así como el 92. Era un verde fosforescente super noventero, o sea, así, grandote. O sea, es que en los 90 era todo grandote, ¿no? Era transparente aquí donde se lo amarraba. Estaba muy bueno ese reloj. Yo me acuerdo que desde que lo vi, como que fue una primera vista. O sea, yo y el reloj, o sea, que yo necesito el reloj. Y voy y pregunto, how much? $2, bro. $2. Papá, cuesta $2, me compras el reloj, está increíble, yo necesito ese reloj. Aparte, yo he visto que en las películas está el reloj, papá, y por favor, sí, está bien, te lo voy a comprar. Manches, era la primera cosa que yo había deseado, que vi que necesitaba, y papá me dijo que sí me lo iba a comprar. Recuerdo que agarré el reloj, me lo puse, y me sentí más poderoso, corría más rápido, saltaba más alto, ¿verdad? Yo y el reloj, increíble. Todas las vacaciones fue el amor de verano, Jorge y su reloj. Llego al kinder, me pongo en mi reloj y pues obviamente pues en la mesita pues comiendo goma y pasta ahí cruda, puse mi mano así, ¿no? Para que todos mis compas vieran el reloj. Y de pronto empecé a ver que todos tenían relojes. Volteo con el de al lado, decía Casio. Tenía calculadora. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, me dice. ¿Fuiste inside tu reloj? Digo, ¿qué onda? Y todavía me dice acá, pues no sabemos ni hacer cuentas, pero nomás le pique y trae números. ¡Wow! ¡Con tu reloj! Al lado de mí estaba Rodrigo. Rodrigo traía un Casio también. Y yo, Casio es increíble entonces. Prendía luz el reloj, ¿te puedes creer? O sea, era un reloj y tenía luz. Eso para un niño de 4 años es increíble. Pero había una niña
Que boom. Le picaba un botón, estaba en la 325. Su reloj hablaba. Y era una china encerrada ahí en su reloj y podía decirte la hora que era con presionar un botón. Definitivamente fue increíble. Y así pasa con la comparación. ¿Por qué? Porque por ver lo que los papás le habían dado a esos niños increíble, dejé de celebrar y disfrutar lo que me ha dado mi papá a mí. ¿Alguien acá? Comparándome. Y por si no os tragedia la historia hasta ese momento, salimos al recreo y un niño agarra su reloj y lo empieza a hacer así en una toma de agua. Oh, me mató. No le pasa nada y llegan todos los demás niños. ¡Wow! Yo también quiero. Y con sus Casio y empiezan a meter sus relojes al agua y todo súper padre. Y todos sacudían el reloj y se iban como que yeah, water resiste, no sé qué. Y yo, yeah, increíble. Llego yo con mi reloj noventero de $2 de la gasolinera que me costó $2, bro. Lo meto también ahí y me voy bien fregón celebrando. ¿Y qué crees? Ya no servía. Porque te ríes que gacho todavía los años. No, y pues sí que tiene que ver la historia del reloj. Iglesia, ¿quieres matar algo que sea hermoso? Empieza a compararlo. Compárate con los demás y vas a ver cómo vas a empezar a matar cosas en ti. ¿Alguien acá? ¿Alguien que está así? ¿O soy el único pecador? Saúl ve a David y le dice: ¿cómo tú vas a ir a pelear? Y el mundo siempre te dice que para que tú seas exitoso tienes que imitar a los demás. ¿Alguien acá? El enemigo sabe que si tú logras ser la copia de alguien más, no vas a alcanzar tu máximo potencial en Dios. Porque si tú crees en las leyes como dice este mundo de que imites siempre a alguien más, a lo máximo que puedes aspirar es ser el mejor número 2. Amén. ¿Alguien acá? ¿Alguien puede decir amén? ¿Es para mí? Amén. El mundo constantemente te va a decir que imites a los demás, que actúes como los demás, pero Dios te creó para ser el número 1. No te pongas la armadura de los demás, ponte la tuya. Eres único, eres suficiente, eres más que Saúl le dice: ponte mi armadura, y David ni siquiera podía caminar porque no era como Dios quería usarlo. David tenía algo increíble que él solamente tenía. Y hay cosas que tú tienes que Dios puede usar para tu bien. Tú puedes alcanzar a gente que yo no puedo alcanzar. ¿Ahí acá? Yo voy a alcanzar a gente que tú no puedes alcanzar. Somos un equipo. No te compares. Te repito, quieres matar algo hermoso, empieza a compararlo. Te repito, eres único. Eres lo que dice la palabra que tú eres. Eres más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte a Dios. Aplausos a Dios. ¿No? Y la última voz, el último punto no se puede ir pasando los de alabanza de una vez. Es mi último punto y es la voz de la intimidación. Di santo Padre Celestial. La voz de la intimidación. El enemigo sabe que si puede intimidarte, el enemigo puede paralizarte. ¿Alguien acá? El enemigo sabe que si puede intimidarte, él puede paralizarte. David solamente iba con una vara y una onda del pastor. Y es tremendo esto, porque el gigante, cuando lo ve que se acerca con este palo y con la onda, si somos honestos, viéndolo como lo ve el mundo, ¿qué es una onda contra un soldado con armadura y con espada? Nada, ¿no? ¿Qué es eso? Nada, ¿no? A veces sentimos que tenemos algo demasiado pequeño en nuestras manos para que Dios lo use. A veces nos sentimos así. Ves lo que tienes en tu mano y ves lo que tiene tu enemigo o alguien enfrente y empiezas a hacerlo menos. Porque sí, realmente que es una onda para un soldado. Pero déjame te digo algo que David le responde: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo con el Señor de los ejércitos. Entonces, iglesia, antesala,
no es lo que tengas en tus manos, es con quién vas. Probablemente sientas que tienes poco en tus manos, pero puesto en las manos de Dios, úsalo. ¿Qué talentos ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué capacidades? ¿A quién te ha llamado Dios? Nunca pienses que no eres suficiente. La palabra de Dios dice que lo eres. Y recuerda que no es lo que tengamos en nuestras manos, es quien va con nosotros. Y David se acerca a Goliat con la onda y con su vara de pastor. Y Goliat lo ve y lo desprecia porque viene con un palo. Y te digo la neta, yo también pensaría, ok, entiendo la onda, aunque es demasiado, no creo que sea muy eficaz, pero el palo, también si te pasaste de lanza, el palo, ¿qué vas a hacer con un palo? ¿Alguien acá? ¿Has pensado por qué David iba con un palo? O sea, entendemos que las 5 piedras para atacarlo, pero ¿por qué iba con un palo? Dicen los historiadores que los pastores en los tiempos de antes andaban con su vara. Y no sé si te acuerdas, pero David dice, hey, cuando llega un oso, ¿sabes qué? Cuando hay un animal, yo rescato a la oveja, ¿verdad que dijo David eso? Iba con su vara. Dicen que los pastores, cuando rescataban a una oveja, lo que hacían ellos era agarrar su vara y le empezaban a tallar y le hacían una limpia. Pasaban los días, otro ataque. El pastor lo que hacía, liberaba y volvía a contar su victoria y la volvía a marcar la vara. Yo imagino que David, para hablar de esa manera, tenía su vara toda llena de rayas, ¿no? O sea, estaba marcada de tantas victorias que él había tenido. Y dicen los historiadores que David iba con su onda, porque con esa onda iba a derrotar al gigante, pero dicen que iba con la vara para que cuando él se sintiera intimidado del gigante, viera las veces que Dios lo había rescatado. Yo cuando escuché eso me voló la cabeza, porque tú y yo siempre vamos a tener enfrente retos, iglesia. La vida no va a ser fácil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil lo que vamos a enfrentar esta semana. Claro que no. Va a ser muy complicado, bastante complicado. Pero lo padre de esto es de que, te repito, no se va a poner más fácil, pero con Cristo sí nos vamos a hacer más fuertes. Y cuando esta semana enfrentes tu gigante, enfrentes la oposición, enfrentes el no puedes, enfrentes el rechazo, y sientes que es poco lo que tienes en tu mano para atacar eso, acuérdate que no es lo poco que tienes, es con quién vas. Y cuando venga miedo a tu vida, cuando venga ese temor de que no puedes, ese miedo a la derrota, ese miedo de que piensas que no la vas a hacer, mira tu vara y recuerda todas las veces que el Señor te salvó, todas las veces que el Señor actuó a tu favor. Y si ella lo hizo una vez antesala, Él lo va a volver a hacer. Un fuerte aplauso a Dios.